Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio del podcast La América Colonial en Debate. Hoy tenemos como invitada a Verónica Jerez Brenes. Verónica hoy nos va a hablar del tema de las cofradías. Vamos a hablar de algunos temas generales y después vamos a caer en algunas cosas específicas en el caso de las cofradías en la provincia de Costa Rica durante el periodo colonial, pero bueno, con Verónica ya trataremos todos estos temas. Verónica es máster en Historia por el posgrado centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica y profesora adjunta de la sección de Historia y la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es docente e investigadora de la Escuela de Estudios Generales de la misma universidad y coordinadora de la opción metodológica Seminarios Participativos. Forma parte del equipo de proyectos Gobernanza y Autonomía del Territorio Terra-Brorán para la revitalización cultural, económica y ecosistemática. Proyecto de investigación adscrito a la Escuela de Estudios Generales y acompañamiento en el diseño de un modelo para el buen vivir en la comunidad Terra-Brorán. Proyecto de acción social igualmente adscrito a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es integrante del equipo de investigación del programa Centroamérica de la Colonia de las Repúblicas, adscrito al Centro de Investigaciones Históricas de América Central, e investigadora del proyecto Cambios Sociodemográficos, Políticos y Militares en Huaraz entre el final del periodo colonial y los primeros años de vida independiente 1813-1832. También es miembro del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, sede de Costa Rica, y actualmente está investigando temáticas relacionadas con las cofradías de la provincia de Costa Rica y el proceso de consolidación de vales reales, las capellanías en el siglo XVII, las devociones y la religiosidad en el periodo colonial y Huaraz como uno de los ayuntamientos constitucionales. Muchas gracias, Verónica, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, aquí ansiosos de conocer más sobre las cofradías. Verónica, para introducir y para todas las personas que escuchan este podcast, ¿qué es una cofradía y para qué se constituye? ¿Y qué lugar ocupa dentro de la estructura de la iglesia? En general, ¿cuáles son sus características? Sí, bueno, una cofradía son asociaciones de laicos, o sea, de personas que no pertenecen ni al clero secular ni al clero regular, y que se organizan para dar culto o devoción a un santo patrono en particular. Las cofradías en realidad son muy antiguas, existen desde la Edad Media y se trasladan a los territorios americanos, ¿verdad? Como parte de esas formas de devoción. Es curioso porque estaban reguladas por el derecho canónico, entonces no eran de estructura de la iglesia, pero sí estaban vigiladas. Son unas formas colectivas de religiosidad y funcionaban también como espacios de sociabilidad, porque durante el periodo colonial no se permitía que la gente se juntara, se hiciera, ¿verdad?, como grupitos, sino que todo estaba muy regulado. Entonces estos espacios se creaban también para disfrute, sociabilidad y por supuesto con una dimensión claramente religiosa. ¿Para qué servía esa cofradía, esa organización? Tenían varias funciones en realidad, desde la cuestión de la devoción a su santo patrono o patrona, ¿verdad? Podían ser una cofradía en honor a la Virgen María, a Jesús, al Santísimo Sacramento, a un santo en particular. Entonces, participaban de la vida comunitaria religiosa, o sea, organizaban misas, rosarios, procesiones, se encargaban para su patrono construir una ermita o una iglesia, pero también tenían otras funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque tenían una dimensión de asistencia. En el caso de que durante el periodo colonial no había centros hospitalarios como los conocemos ahora, ¿verdad? Entonces se dedicaban también a como una ayuda mutua, ¿verdad? Entonces que había unas doncellas pobres que no se podían casar, entonces la Cofradía de la Inmaculada Concepción juntaba dinero para la dote para que se pudieran casar. También asistían a los cofrades enfermos o si fallecían,
apoyaban a la familia para todos los gastos que tenían que ver con el entierro. También velar por la viuda y por los niños que quedaban, si quedaban. Y también eran espacios para el crédito. Las cofradías manejaban para su fundación, amasaban una pequeña fortuna, porque hacer una iglesia o una ermita no era nada barato. Entonces, para esto se cobraba un dinero por la afiliación, casi siempre eran 2 pesos, 4 pesos cuando era la persona un poquito de abolengo, y también fundaban un hato ganadero, ¿verdad? Tenía un hato, entonces ese ganado les servía para generar dinero, y entonces también ahí aparece la otra dimensión que tiene la cofradía, que es la de ente crediticio. O sea, no habían bancos donde llegar a pedir crédito, y ahí estaba la cofradía, que como era con tinte religioso, se supone que no es usura, pero le prestaban a uno al 5%. ¿Quiénes podían participar? Es decir, porque usted me está comentando de que se pagaba una especie de cuota para poder ingresar a la cofradía, ¿verdad? Dependiendo también de la situación socioeconómica de cada persona, pero ¿quiénes podían formar parte? ¿Podían formar parte de una cofradía todas las personas que pudieran cumplir con esa cuota, o había algún tipo de restricciones? Bueno, eso depende del tipo de cofradía, porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica yo todavía no he encontrado una cofradía de lo que se llama gremial, o sea, de asociación de trabajadores del mismo oficio, como si lo podríamos encontrar en España, ¿verdad? Entonces, esas, por supuesto, como son gremiales, solo podían entrar los trabajadores de un mismo oficio. Aquí eran mucho más abiertas y admitían casi a quien quisiese participar. Habían también destinadas, esas son abiertas, también algunas destinadas a determinados grupos étnicos o cerradas, que es el caso que ya había investigado doña Claudia Quiroz sobre las cofradías indígenas en Nicoya, ¿verdad? Entonces, ese espacio era únicamente para personas indígenas. En otras partes de América sí se fundan, por ejemplo, cofradías de afrodescendientes. En el caso de Costa Rica, por la cantidad de población, no he encontrado que se den ni gremiales, ni que sean muy cerradas, ¿verdad? Porque también la vida de la cofradía, ese financiamiento, depende de la cantidad de personas que la integren, ¿verdad? Entonces aquí casi siempre eran abiertas, y lo que sí es que eran jerarquizadas. Los mejores puestos, en el caso de las abiertas, estaban destinadas a las personas más destacadas de la sociedad colonial. Muy bien, ahora, ¿tenía una estructura particular la cofradía? ¿Quiénes o qué puestos existían? ¿Quiénes los podían ocupar? En fin, ¿cuál era su estructura organizativa? Bueno, la cofradía, una vez fundada, y como lo mencioné, que llevaba el recuento de la afiliación, se llevaba en libros, y estos libros podían ser separados, digamos, en el caso, aunque fuera abierta, las personas de determinado grupo étnico iban a un libro, y digamos los españoles o los criollos en otro. Y dentro de esto funcionaba también porque como los mejores puestos estaban reservados, eran también los puestos de la gente que manejaba los bienes de la cofradía. Por ejemplo, entre esos estaba el mayordomo de caja, que era el que llevaba las cuentas, manejaba el dinero, ya sea en plata o en cacao, gestionaba los pagos, llevaba un libro de cargo y data en que se daban todos los movimientos de dinero, cuidaba también el fierro con el que se marcaban las reses de la cofradía, y dentro también de esta, que ese es como el puesto principal, después habían otros puestos menores, por ejemplo, de diputados, que estos salían con las imágenes más pequeñas, las imágenes peregrinas, a pedir limosna por los barrios, por los valles, ¿verdad? También habían priostes, oficiales, patronos y patronas,
y tenían diversas funciones, desde, por ejemplo, en el caso de las mujeres, encargarse de ser la patrona, pero era decorar las andas de la imagen. También en el caso que más he trabajado, que es el de la cofradía de Ujarrás, los mismos diputados se encargaban de ponerle las cintas a las andas de la imagen, pero también las mujeres se encargaban de la vestimenta, de cambiarle o hacerle los trajes, etcétera. También vemos otros cargos que son como más operativos, por ejemplo, el atero o vaquero, que eran los que se encargaban, eran miembros de la cofradía, pero estaban a cargo del hato ganadero. Entonces tenían otras funciones, porque además los hatos ganaderos no necesariamente estaban en la misma comunidad en que estaba la cofradía. La de Ujarrás tenía su hato y ese hato lo movía en diferentes momentos del año, y en un momento lo tenía en bagaces y en otro momento lo tenía en poás. Entonces, ¿quién vigilaba ese hato? ¿Verdad? El ganado no iba a estar solo porque estaba a merced de que se lo comieran, no sé, un coyote. Pero ahí estaba el atero y el vaquero que se encargaba de cuidar todo este ganado. Había una casa casi siempre y habían herramientas. Entonces, todo eso había que vigilarlo. ¿Por qué? Porque además de la venta de las reses como tal, había una serie de subproductos de los cuales también se sacaba réditos, se sacaba dinero. Por ejemplo, de las pieles se vendía también el cebo. Si habían vacas, entonces queso, ¿verdad? Entonces todo esto también había que estarlo cuidando. Entonces las funciones podían ser desde lo más simple de participar solo los días de la cofradía, de las procesiones. Entonces la cofradía se organizaba y salía jerarquizadamente. Esto es importantísimo. Los puestos estaban altamente jerarquizados. Las personas principales iban primero y ya en grado de importancia hasta el último, digamos que no tenía ningún puesto oficial más que llamarse hermano o cofrade, ¿verdad? Que eran los que nada más participaban con rezos, con cánticos y demás. Ahora, todo esto que nos comenta de cómo se organiza y se estructura la procesión y demás, esas personas principales y las otras no tan principales, digámoslo de esa manera, ¿están en relación con la estructura social y económica de la sociedad colonial? Sí, principalmente en las cofradías que podemos encontrar en los pueblos principales. Se me ocurre Cartago, ¿verdad? Las personas principales, y que vamos a ver que eran además miembros del cabildo en un primer momento, miembros del ayuntamiento en un segundo momento, y que tenían puestos destacados, los de las milicias participaban muchísimo en las cofradías. Los vamos a ver ya sea de mayordomos o en puestos importantes, y así también se distribuían los puestos. Entonces, también que eran puestos familiares. Y vamos a ver que tíos que fueron mayordomos, después van a estar los sobrinos. Por lo que me he encontrado en los libros de cofradía, sí eran puestos muy masculinos. O sea, estaban destinados a los hombres. No he encontrado, por lo menos para el periodo colonial, una mujer mayordomo de caja. Entonces, en este caso, estos puestos estaban jerarquizados y además estaban reservados para los hombres. ¿Desde cuándo se conoce la fundación de las primeras cofradías? En Costa Rica, la primera me parece que es la de la Inmaculada Concepción de Cartago y es de 1593. Son muy tempranas y de ahí vamos a encontrar hasta la actualidad. Entonces, digamos que el esquema de la cofradía superó el proceso independentista a pesar de ser una organización colonial. Bueno, hay otro tema ahí que lo podemos hablar hacia el final, ¿verdad? De las cosas que además usted está estudiando, relacionado un poco con una situación que de alguna manera viene a golpear un poco el tema de las cofradías en Costa Rica. Pero, ¿qué pasa con las cofradías hacia el final del periodo colonial? Sí, en realidad
el punto fuerte o los dos ámbitos importantes de la cofradía, que es ese ámbito de sociabilidad y de reunión, que no estaba permitido durante el periodo colonial, ya no va a ser necesario después de la independencia, ¿verdad? Entonces va perdiendo esa importancia como lugar para reunirse, para ver y ser visto, ¿verdad? Y la otra dimensión es la económica, que a partir de 1805, con la consolidación de vales reales, que es, a pesar de que no son bienes religiosos, son obras pías, la corona, en necesidad económica, dice que todo se venda y yo necesito recaudar esos fondos. Entonces, los primeros fondos que se venden, ¿qué es lo que tiene la cofradía? Hato ganadero. Si tienen cacautales, también se tratan de rematar. Y todos estos bienes se quieren convertir en dinero, ¿verdad? Principalmente en plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le quita todo lo que tiene sentido a la cofradía, que es tener un fondo para pagar la procesión, para pagar las misas, para comprar las candelas, para darles hasta el refrigerio a las personas que participan, porque eso también se anota, ¿verdad? Desde agua dulce hasta cacao que se les daba a quienes participaban de las festividades religiosas. Entonces ya la cofradía no va a tener fondos para esto. En este periodo posterior, que se van quedando sin dinero, son los ayuntamientos los que comienzan a dotar de dinero, porque además ya no pueden salir por ellas solas. O sea, es que el día de nuestra fiesta patronal, por ejemplo, Nuestra Señora de Ujarrás tenía 2 días principales. El 2 de febrero, que es el de la Candelaria, y el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción. Entonces, ya no era por sí sola que organizarse con el padre doctrinero para salir en procesión por la ciudad, sino que el ayuntamiento tenía que dar el permiso. No podían salir las procesiones y andar como por la libre, y que además de ese permiso que requerían para salir, eran los que daban el financiamiento para pagar músicos, pólvora, candelas, etc. Entonces quedaban muy limitadas en su rango de acción. Ya no son unos entes independientes, autofinanciados y que pueden gastar como a mejor tengan en la celebración de su santo patrono, sino que ahora están muy supeditados a los permisos de un ayuntamiento. ¿Quedan cofradías actualmente? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se constituyen? Yo recuerdo alguna vez haber estado en la celebración de las festividades de la Virgen de Guadalupe. En este caso estamos hablando de Nicoya. Obviamente Nicoya particularmente no era parte de la provincia de Costa Rica en el periodo colonial, pero bueno, se agregó a partir de 1824. Y bueno, este creo que es un ejemplo, el caso de la Virgen de Guadalupe en Nicoya. Sí, de hecho, todas las cofradías sí tienen que tener un permiso. En el momento, durante el periodo colonial, como son de erección canónica, tenía permiso del obispo. Entonces, no había, en Costa Rica, no teníamos obispo, entonces dependíamos de Nicaragua, ¿verdad? Era la arquidiócesis de León a lo que se enviaba todo, y se esperaba el permiso de vuelta. Nuevamente, actualmente tienen que pedirse permiso, ¿verdad? Para no andar por la libre. Pero ya con diócesis propia, el trámite se hace un poco más expedito. Tengo noción, por ejemplo, de cofradías y que todavía siguen participando. Por ejemplo, la Hermandad de Jesús Nazareno de los Padres Capuchinos de Cartago, que el historiador Manuel Benavides escribió la historia de esta hermandad, y es de 1916 por ahí. O sea, ya estamos siglo XX. Y haciendo búsquedas en línea, me encuentro que, por ejemplo, hay una hermandad que se llama Hermandad Peregrina del Señor de los Milagros en Costa Rica, y la encuentro con fundación del 5 de abril de 2019. O sea, es cerquísima en el tiempo, ¿verdad? Entonces,
Hay unas que se extinguieron, ¿verdad? Que, por ejemplo, una misma ermita, una misma parroquia, una misma iglesia, podía haber tenido 5 cofradías, ¿verdad? Y se va reduciendo el número de personas que van participando, entonces se extingue finalmente la cofradía, ya va perdiendo su función. Hay otras que van a seguir participando, por ejemplo, las de los señores, que son caballeros del Santo Sepulcro, que casi que en todas las parroquias se organizan para salir en Semana Santa. Entonces, hay unas que siguen teniendo una importancia, una participación muy viva en las devociones, y otras van dando ese cambio, ¿verdad? A extinguirse, porque pienso en el caso, por ejemplo, de iglesias como la iglesia La Dolorosa en San José Centro, que ya Barrio La Dolorosa ha dejado, o Barrio La Soledad, dejan de ser unos centros rodeados de casas de habitación, sino que son más comerciales. Y entonces la vida de las cofradías, lo mismo que la vida de las parroquias, depende de una feligresía que esté participando. Entonces, si ya no hay personas que se inscriban o que renueven, por ejemplo, las cofradías, la participación era de generación en generación, ¿verdad? Entonces estaban desde los abuelos, los padres, los hijos, ¿verdad? Y una tradición que se sigue. Entonces, si ya no hay gente habitando en esos lugares, estas cofradías se van quedando cada vez con menos personas para participar. Bien, bueno, Verónica, muchísimas gracias. Con todo gusto. Creo que hemos hecho un recorrido rápido pero muy sustancioso sobre esta historia de esta importante institución religiosa, que como usted bien señalaba, es laica. Sí, está como a medio camino. A medio camino, claro, tiene una autorización religiosa, pero una participación de personas que no son ni del clero regular ni del clero secular, pero que tuvieron una importancia social y económica muy importante, especialmente durante el periodo colonial, y que todavía, bueno, como usted lo ha señalado muy bien, existen y que forman parte también de algunas de las organizaciones que tienen algunas parroquias. Correcto. ¿No? Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todas y todos también por haber estado atentos y atentas a este nuevo episodio del podcast La América Colonial en Debate, y los esperamos y las esperamos en próximas emisiones. Muchísimas gracias. Un gusto.